Purificadores de aire. Un purificador de aire es un dispositivo que elimina los contaminantes del aire. Estos dispositivos se comercializan comúnmente como beneficiosos para las personas alérgicas y asmáticas, reduciendo o eliminando el aire viciado de humo de tabaco. Los purificadores de aire de calidad comercial se fabrican ya sea como unidades independientes o en unidades más grandes, que pueden ser acopladas a una unidad de tratamiento de aire o a un equipo de climatización, utilizado en la industria médica, plantas industriales y comerciales. Los purificadores de aire también pueden ser utilizados en la industria para eliminar impurezas, tales como el CO2 del aire antes de su procesamiento. Uso y beneficios de los purificadores de aire. El polvo, polen, caspa de mascotas, esporas de moho y heces de ácaros pueden actuar como alérgenos, provocando alergias en personas sensibles. Las partículas de humo y los compuestos orgánicos volátiles pueden suponer un riesgo para la salud. La exposición a estos componentes aumenta la probabilidad de experimentar síntomas del síndrome del edificio enfermo. Con el avance de la tecnología, los purificadores de aire son cada vez más capaces de captar un mayor número de bacterias, virus y partículas que producen daños al ADN. Los purificadores de aire se utilizan para reducir la concentración de estos contaminantes en el aire, y pueden ser útiles para personas que sufran de alergias y asma. La limpieza del aire se puede categorizar por dos términos básicos: pasiva o activa. Algunos purificadores de aire incluyen una combinación de tecnologías. Estos podrían ser pasivos, activos, o pasivos y activos combinando las tecnologías tanto activas como pasivas. Empecemos con algunas definiciones básicas. Pasivo es un proceso de purificación del aire que se produce en o dentro del purificador. El aire es aspirado hacia la tecnología para su limpieza. Activo es un proceso de limpieza del aire que se produce lejos o fuera del purificador real. La tecnología sale a limpiar el aire. Pasivo y activo no se aplica directamente a ninguna tecnología, pero se podría lograr si un purificador de aire contiene múltiples tecnologías. Bueno, esto es una distinción importante. En una vista rápida, pasivo igual dentro del purificador, activo igual fuera del purificador, y pasivo y activo igual combinación de dentro y fuera del purificador. Vamos a comparar cada una de las tecnologías pasivas clave. ¿Qué es un purificador de aire de tecnología EPA? Purificador de aire de tecnología EPA. Los filtros purificadores de aire EPA, de High Efficiency Particulate Air Filters, o filtros de aire de alta eficiencia para partículas, fueron diseñados originalmente en la década de 1940, y continúan siendo muy utilizados en la actualidad. Para que un filtro de aire obtenga la categoría de marca registrada EPA, debe pasar por estrictos requisitos, incluyendo la eliminación del 99,97% de las partículas en suspensión de 0,3 micras de diámetro, siendo una micra igual a un 25 milésimo de pulgadas. La American Lung Association, o Asociación Americana del Pulmón, dice que las partículas de 0,3 micras de diámetro representan el tamaño respirable con más probabilidades de llegar y ser depositadas en los alvéolos de los pulmones, siendo también las más difíciles de eliminar por filtración mecánica. ¿Cómo funciona un purificador de aire EPA? Un ventilador sopla o aspira aire a través de un filtro de alta tecnología, atrapando las partículas a medida que pasan a través del mismo. Un punto de sentido común, pero importante para recordar, es que el aire debe pasar a través del filtro purificador de aire EPA para ser limpiado. No puede limpiarse el aire que queda sin pasar por el filtro. Esta tecnología se clasifica como pasiva. Las partículas suspendidas en el aire existen en muchos tipos y tamaños diferentes. El filtro EPA está diseñado para atrapar estas partículas a medida que las mismas pasan por dentro y a través del medio de filtro. El filtro EPA está diseñado para maximizar el flujo de aire
y a la vez maximizar la retención de partículas. Aunque el filtro se volverá menos eficiente con el tiempo, este está diseñado para hacer efectivamente su trabajo, ya que se va quedando lentamente tapado. La vida útil depende de varios factores, pero generalmente es de 6 meses a 5 años, dependiendo de la marca del purificador de aire, el tamaño, el material y la construcción del filtro EPA en última instancia determinan su longevidad. Los filtros EPA de calidad superior duran más tiempo, pueden ser más grandes, y por lo tanto generalmente cuestan más. ¿Qué va a quitar un filtro EPA? Partículas en suspensión como alérgenos de las mascotas, de 0,3 a 100 micras. El polvo y los alérgenos de ácaros, de décima a 40 micras. El polen, de 10 a 100 micras. Esporas de plantas, de 10 a 70 micras. Esporas de hongos en suspensión, de 0,5 a 5 micras. Esporas de moho suspendidas en el aire, de 2 a 20 micras. Y las partículas más grandes del humo de tabaco, de 0,003 a 0,04 micras. ¿Qué no va a quitar un filtro EPA? Los filtros EPA puros no eliminan la mayoría de los olores, productos químicos o gases, ya que estas partículas son demasiado pequeñas para ser atrapadas por los filtros EPA. También son menos eficaces contra las partículas más pequeñas que 0,01 micrómetros, tales como el humo del tabaco, de 0,003 a 0,04 micras. El filtro EPA no eliminará la mayoría de los compuestos orgánicos volátiles, tales como pinturas, barnices, productos de limpieza, pegamentos y adhesivos, ni los microorganismos, tales como virus, antígenos, patógenos y bacterias. Algunas de estas sustancias pueden quedar atrapadas en el filtro EPA, pero la eliminación no está garantizada. En el caso de los microorganismos, la partícula puede quedar atrapada, pero no necesariamente puede llegar a morirse. Los filtros EPA funcionan con eficacia para lo que se diseñaron. Un punto que vale la pena repetir. El aire debe pasar a través del filtro purificador de aire EPA, con el fin de ser limpiado. Esto limita generalmente la eficacia del purificador, solo a la sala donde la unidad se encuentra ubicada. Los purificadores de aire de calidad suelen utilizar los filtros en tándem, con prefiltros, filtros de carbón activado, y filtros antibacteriales o germicidas, y a veces, pero con menos frecuencia, con luces ultravioleta, precipitadores electrostáticos, y filtros con carga electrostática. ¿Qué hace un prefiltro limpiador de aire? El prefiltro de aire, o prelimpiador, retiene grandes partículas que entran al purificador, protegiendo al mismo y extendiendo la vida de los filtros y otros componentes internos de filtrado. Un filtro previo se coloca para evitar que las partículas grandes y los desechos entren en el purificador de aire. Esto podría incluir cabello, polvo, pelo de los animales y otras partículas más grandes. Sin un prefiltro, estas partículas más grandes llegarían a obstruir el filtro EPA u otros filtros más rápido, volviéndolos menos eficaces. En otros modelos que no utilizan filtros, el prefiltro mantiene el interior de la máquina limpio y funcionando mejor. Algunos purificadores de aire están diseñados para ser fáciles de limpiar o requieren menos limpieza, pero la adición de un prefiltro puede incluso ayudar a minimizar esta limpieza. Algunos prefiltros son reutilizables y pueden ser aspirados o enjuagados, y luego vueltos a poner de nuevo a trabajar. La mayoría, sin embargo, son filtros de reemplazo descartables, y necesitan ser revisados y reemplazados con la frecuencia necesaria. Cada purificador es diferente, y la vida de los mismos puede ser extendida con una aspiradora rápida. Consideraciones para su compra. Si un purificador no tiene prefiltro, asegúrese de revisar cómo es el funcionamiento de este modelo. Si se trata de una unidad con un filtro EPA, la vida del filtro, sin duda, se acortará.
Esto significa más costo para usted. Los filtros EPA tienden a ser más caros que los prefiltros. Si se trata de un tipo de tecnología sin filtro, es posible que tenga que limpiar el purificador con más frecuencia, o esperar una vida más corta de los componentes internos sin un filtro previo. Si su purificador de aire tiene un prefiltro lavable o limpiable, tenga en cuenta que esto puede significarle un generoso ahorro de costes. Si su purificador de aire tiene prefiltros reemplazables, averigüe su vida útil y el coste de reemplazarlos. Sigamos con otros conceptos. ¿Cómo limpia el aire un filtro de carbón de aire? Un filtro de carbón activado de aire es ideal para la absorción de gases y olores que no pueden ser atrapados por un filtro EPA. Son un complemento del filtro y rara vez se usan solos. Se utilizan a menudo en combinación con otros filtros. ¿Cómo funciona? El carbono activado se trata con oxígeno, abriendo millones de pequeños poros en el carbono. Esto crea una superficie enorme para atraer y neutralizar los malos olores, gases y algunos productos químicos o vapores. En realidad se produce una reacción química que absorbe el compuesto en el aire en cuestión. ¿Cuáles son las limitaciones? Un filtro de carbón activado de medio kilogramo puede tener una superficie de unos 240.000 metros cuadrados. Cuanto más pesado sea el filtro de carbón, más será capaz de absorber y más tiempo seguirá trabajando. Cuando esté lleno, el filtro no se absorberá más y tendrá que ser reemplazado. Al igual que con todos los filtros, el aire tiene que pasar a través del filtro para ser absorbido. Algunas definiciones para aclarar son: la absorción es el proceso en el que un fluido se disuelve por un líquido o un sólido absorbente. La adsorción es el proceso en el que los átomos, iones o moléculas de una sustancia, podría ser un gas líquido o sólido disuelto, se adhieren a una superficie del absorbente. La adsorción es un proceso superficial, donde se forma una película de adsorbato en la superficie, mientras que la absorción involucra a todo el volumen de la sustancia absorbente. Un filtro de carbono de versión especial con carbono impregnado contiene químicos absorbentes añadidos que reducen las partículas químicas adicionales, tales como los compuestos orgánicos volátiles. Esto es por lo general un adicional o un filtro complementario especial, y se detalla en las especificaciones como purificador particular. Un filtro de carbón es generalmente un consumible reemplazable. Averigüe qué tan grande es el filtro que requiere, y con qué frecuencia usted tendrá que reemplazarlo. ¿Por qué utilizar un filtro limpiador de aire antibacteriano y germicida? En la búsqueda de un filtro de aire antibacteriano y germicida, la utilización de un filtro especializado, o un filtro EPA especialmente tratado es una posible solución. ¿Cómo funciona? Esta tecnología funciona de la misma forma que un filtro EPA estándar. Se trata de un filtro EPA tratado con agentes antimicrobianos, para controlar el crecimiento de bacterias, virus, y el moho. Hay dos desafíos cuando se utiliza este tipo de tecnología para el control de microorganismos. El primero es el pequeño tamaño de las partículas, y después conseguir que las mismas se adhieran. El segundo es matar el microorganismo una vez que está atrapado. Es crítico para el éxito de un filtro de este tipo la capacidad de los purificadores para contener suficientemente las bacterias, virus, y el moho. El filtro reemplazable tendría que quedar sujeto firmemente contra cualquier alojamiento que lo contenga. No debe haber ninguna fuga de aire evidente entre el filtro y la carcasa del filtro. Esto puede reducir el flujo de aire, pero aumentará la capacidad del filtro para recoger, atrapar y tratar los microorganismos. Cualquier microorganismo que circule a través del mismo debe quedar sujeto al filtro, aumentando la posibilidad de pegarse. Consideraciones para su compra. Esta característica se encuentra principalmente en los purificadores de aire de alta gama, más caros, específicamente diseñados para salas limpias, hospitales,
farmacias y centros de investigación. Si el costo no fuera una opción, podría ser ideal para personas con necesidades de descontaminación exigentes o sistemas inmunológicos comprometidos, dado que este método de control de bacterias, virus y moho está relacionado con el filtro HEPA. Por lo general tiene una limitación de limpieza para una sola habitación por purificador de aire. Asegúrese de considerar tecnologías como la ultravioleta, ozono y sin filtros, ya que pueden resultar más rentables para este tipo de limpieza de aire. ¿Necesita un purificador de aire de tecnología ultravioleta? Un purificador de aire UV o ultravioleta utiliza la luz ultravioleta para matar los microorganismos, o sea hongos, moho, bacterias y virus. Algunos purificadores de aire utilizan UV en conjunto con otras tecnologías, y unos pocos usan UV exclusivamente. ¿Cómo funciona? Muchos microorganismos mueren al pasar cerca de la luz ultravioleta. Esta tecnología podría ser un componente de un purificador de aire, como dispositivo independiente, o formando parte de la red de conductos de un sistema de horno HVAC estándar. El nombre HVAC deriva de suma de palabras en inglés: Heating, Ventilation, Air Conditioning. HVAC en español es calefacción, ventilación y aire acondicionado. La luz ultravioleta, o UV, tiene una longitud de onda más corta que la luz violeta, que tiene la longitud de onda más corta en el espectro visible. La luz ultravioleta es invisible para el ojo humano. El espectro ultravioleta se ha dividido en tres categorías: UVA 380 a 315 nanómetros, UVB a 315-280 nanómetros, y UVC a menos de 280 nanómetros. La gama UVC es la que mata a los microorganismos. Es una buena práctica prefiltrar el aire que pasa por una luz ultravioleta. Si demasiadas partículas pasan por la luz ultravioleta, los microorganismos pueden esconderse en las sombras. Para minimizar el sombreado, los purificadores hacen de esta la última etapa en el proceso de limpieza o pueden tomar otras precauciones. Las luces ultravioleta se degradan o se vuelven menos efectivas con el tiempo. Algunas de las mejores duran unas 25.000 horas, aproximadamente 3 años o más antes de degradarse. Otras de menor calidad pueden durar solo 5.000 a 10.000 horas antes de degradarse. El bulbo puede quemarse o no durante su vida útil, por lo que es aconsejable mantener un registro de la fecha de reemplazo, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. A fin de comprender la capacidad de una luz ultravioleta para matar o neutralizar un microorganismo dado, se necesita considerar una serie de cálculos. La intensidad de la lámpara, la distancia del microorganismo a la lámpara, y la longitud de la exposición todos son factores clave. Cada fabricante dará especificaciones basadas en sus conocimientos, pruebas y experiencia con esta tecnología. Basta decir que la radiación ultravioleta añade un nivel de protección, pero no es necesariamente la solución final. La radiación ultravioleta es una alternativa a la filtración adicional. Si usted está buscando matar microorganismos suspendidos en el aire, tenga presente que esto es generalmente una parte de la limpieza del aire, y por sí sola, puede no ser suficiente. Por ejemplo, la luz ultravioleta por sí sola no filtrará partículas de aire. Otros tipos de filtros son los purificadores de aire electrónicos, que usan filtros con medio filtrante, cargado electrostáticamente o sea ionizado. También están los generadores de ozono, pero estos tipos los trataremos en un siguiente video. Si esta información te resulta útil, esperamos que te suscribas al canal y nos des un like. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.